Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a aprender cómo se utiliza nuestro monitor de temperatura y además de todo vamos a explicar el protocolo de medición para estrés térmico. Antes de todo debemos tener muy claro cuál es el concepto de estrés térmico. Estrés térmico es toda carga neta de calor a la que los trabajadores están expuestos y que resulta de la combinación de las condiciones ambientales del entorno, de la actividad física que realiza cada trabajador y de las características de la ropa que utiliza para desempeñar su tarea. Después de tener claro este concepto, vamos a explicar cuáles son las partes de nuestro monitor de temperatura. En este caso tenemos un monitor marca Quest 34 que consta de las siguientes partes. Primero tenemos un termómetro de globo, que es el que encontramos acá color negro, redondo. Segundo, un termómetro de bulbo seco, que tiene un capuchón blanco y al cual debemos adicionarle agua destilada. En tercer lugar encontramos un termómetro de bulbo seco, que es el que observamos acá, que parece un acordeón. Después tenemos como otra parte del equipo una pantalla de doble línea, que es donde vamos a visualizar los datos de las mediciones que se toman. Tenemos también unas teclas que es las que nos permiten subir y bajar los datos de la pantalla para poder visualizar todos los tipos de mediciones que toma el equipo. Y adicional a esto tenemos una barra de sensor extraíble, que es esta, que está por encima de la pantalla. ¿Sí? ¿Cómo se usa este equipo, este monitor de temperatura? Primero que todo debemos asegurar de que la mecha del bulbo húmedo esté seca, esta mecha blanca que ustedes ven acá, ¿sí? Para iniciar con su uso. Segundo, debemos llenar el depósito de este termómetro de bulbo húmedo con agua destilada, como lo vamos a hacer en estos momentos. Tercero, debemos colocar el equipo en el área de trabajo a una distancia aproximadamente de 1 metro del suelo, preferiblemente sobre un trípode, para lo cual el equipo tiene en su parte inferior una ranura propia para el uso con el trípode. Cuarto, debemos encender el equipo, ¿sí?, con este botón que vemos acá, que es el botón Enter, y revisar que la batería se encuentre en óptimas condiciones para su uso. Después de esto debemos dejar pasar 10 minutos para que los sensores del equipo se estabilicen y podamos realizar nuestra medición. Y cuando ya pasen este tiempo debemos presionar la tecla RUN, que es la que vemos en estos momentos en la parte inferior, para iniciar la medición de las condiciones de trabajo. Después de que ya nosotros realizamos todo el procedimiento, en nuestra pantalla nos van a aparecer una serie de datos, que son la temperatura interna, la temperatura externa de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, ¿sí?, la humedad relativa, y nos van a aparecer otros datos que podemos ir visualizando con las flechas que vemos en esta parte izquierda del equipo, que estas flechas lo que nos permiten es subir y bajar la información de la pantalla para observar todos los datos. Después de que ya realizamos esta medición con el equipo, la medición de las temperaturas, debemos descargar los datos a través de un software, para lo cual el equipo tiene una entrada importante en su lado derecho. Segunda parte, protocolo de medición de estrés térmico. Nuestro protocolo de medición está basado en el ciclo PHBA: planear, hacer, verificar, actuar. En la parte de planeación tenemos primero que revisar todos los datos o la información que encontremos sobre el proceso a visitar. Como ustedes saben, hay muchas industrias, muchos tipos de industrias, entonces es importante conocer, antes de realizar cualquier medición, toda la información que sea posible sobre esta industria. Después debemos realizar una visita de reconocimiento a la empresa y al proceso específico que se va a medir, en la cual nosotros podemos determinar el tipo de organización, los diagramas de flujo, los planos de la empresa, determinar las jornadas de trabajo para poder buscar una jornada de trabajo representativa, determinar la distribución de la población objeto de estudio, el tamaño de la población o de la muestra y los criterios de inclusión y exclusión de la misma. Además, después de realizar ese reconocimiento y tener claras esas cosas, debemos realizar un diseño de formularios para la recolección de los datos. Luego, una revisión de la información en cuanto a los estudios previos que tenga la empresa sobre estas mediciones de estrés térmico, si ya las han realizado o esta es la primera, para poder determinar cuál es el objeto
de la medición. Verificar la calibración de los equipos, que el monitor nuestro con el que vamos a hacer la medición esté previamente calibrado y que esté en pleno funcionamiento, y además de todo tener en cuenta el tema de la batería y cualquier otro inconveniente que se nos pueda presentar en nuestra medición de campo. Posterior a esto vamos a determinar los parámetros de medición, los intervalos, los tiempos y tiempos de medición y la ubicación de los equipos, esto en base al reconocimiento y la visita que hicimos en la empresa de sus procesos y su organización. Posterior a esto vamos a hacer una revisión de la literatura en cuanto a los límites permisibles de este factor, y después vamos a determinar los grupos de exposición similar de acuerdo al tipo de población que se va a estudiar, los requisitos legales y normas internacionales aplicadas para estrés térmico y las limitantes y fuentes de error que se nos puedan presentar cuando vayamos a hacer nuestra visita de campo. En el hacer encontramos que debemos ya hacer nuestra medición en campo, para la cual debemos hacer un ajuste y calibración del equipo en campo en el proceso directo donde vamos a hacer la medición, realizar la visita a todas las instalaciones donde está ubicado el proceso que vamos a determinar, y hacer una recolección de los datos en los formularios que ya previamente diseñamos. Después de que ya se hizo la recolección de los datos previos en el formulario, se va a proceder a realizar la medición con el equipo en los diferentes puntos donde ubicamos el equipo, y se va a registrar esos datos en dichos formularios. Alternado con esto, o antes de iniciar en la parte del hacer, debemos tener muy en cuenta que se debe tener un consentimiento informado por parte de cada trabajador, el cual va a ser el objeto de la medición, y debemos tomar un registro fotográfico o preferiblemente en video del proceso de medición. Después del hacer pasamos al verificar, en donde hacemos ya un procesamiento de la información. Los datos que registramos en nuestros formularios se deben pasar a un software o una base de datos que previamente nosotros debemos haber determinado, y de acuerdo a ese procesamiento de la información debemos hacer un análisis de la misma y correlacionar estos datos con los valores límites permisibles para este factor. Adicional a esto, vamos a hacer una organización de dicha información y el informe que se va a entregar a la empresa. Dentro de este informe debemos tener en cuenta el margen de error y las limitaciones que se nos también pudieron haber presentado en la visita de campo. Para finalizar nuestro protocolo de medición, debemos hacer una entrega del informe a la empresa con las recomendaciones o sugerencias que salen resultantes de esta medición, y debemos hacer una socialización con una explicación de los resultados del estudio. Espero que este video les haya servido para tener algunas bases con relación a los protocolos de medición de estrés térmico y podamos conocer los principios del uso del monitor de temperatura.